hermanos, pues buenas noches. Gracias por tener estos momentos con el Señor. Sabemos que es de gran bendición y me da una alegría enorme poder continuar proclamando la palabra del Señor. Y pues vamos a ya concluir ese capítulo 8 de Nehemías. Vamos a ver capítulo el versículo del 11 al 18 y vamos a recordar un poquito de lo que vimos el capítulo anterior, bueno, el estudio anterior que vimos en el 10, donde recordemos que la palabra del Señor, el estarla estudiando o quererla estudiar, nos debe de traer gozo, alegría. Pero también recuerden que en el 10 nos decía que a veces pues da tristeza. ¿Por qué? Y si recordemos un poquito que a veces nos da tristeza porque nos da esa convicción de saber que nosotros no estamos bien con Dios, que le hemos fallado, que no hemos cumplido su palabra al pie de la letra y que dice uno, nos llega tanto a nuestra alma que puede haber lágrimas en nuestro corazón, en nuestro ser, porque la palabra del Señor sabemos que realmente nos redarguye fuertemente y tristemente nos damos cuenta que realmente le hemos fallado enormemente al Señor. Pero dice que todas estas acciones también son buenas, ¿no? Porque nos da alegría y gozo. Y busquemos primeramente realmente sentir ese gozo por la palabra del Señor. Y una vez que nosotros estamos ya conociendo la palabra del Señor, ¿qué vamos a lograr? Pues vamos a lograr una sabiduría, el que nos va a poder encaminar sobre un camino bueno en nuestra vida. Y que también el estar escudriñando a esa convicción que llegamos nos va a dar esa obediencia a la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere nuestro Señor. Y al obtener ese cambio en nuestra vida por estar escudriñando las palabras, eso realmente es estarle dando al Señor una respuesta positiva, buena de nosotros y hacia Él, ¿no? Entonces aquí, en estos versículos que vamos a leer más adelante, pues el pueblo de Israel va a mostrar todo esto y también nos va a mostrar un gran ejemplo de lo que quiere el Señor que hagamos nosotros como sus hijos, como sus siervos. Amén. Pues los invito, hermanos, que cerremos nuestros ojos y vamos a empezar este estudio con una oración. Vamos a hacer nuestros ojos. Señor, grande eres, Señor, Padre hermoso, y Señor, pues nuevamente gracias por habernos dado muchas cosas en esta semana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas día a día. Sabemos, Señor, que debemos estar gozosos de escuchar tu palabra. Debemos de buscar con anhelo. Debemos de estar sedientos de ella, Señor. Y que eso nos va a traer llenura en nuestro ser y en nuestro espíritu, Padre. Y que con ella, Señor, podemos gozarnos en tu palabra. Señor, te pido que estos momentos tú eres el que estés obrando en cada uno de nosotros para llegar a entender y comprender completamente tu palabra. Porque sabemos que sin ella nada somos, Señor, y que fácil nos podemos perder en esta tierra. Gracias te doy, Señor, por ello. Y todo lo pongo en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título es una transformación real. Y el tema, dando una buena respuesta. Y los invito a que abran sus Biblias y vayamos al capítulo 8, el versículo 11, donde dice así: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque este es día santo y no os entristezcáis. Y como les digo, no entristezcáis. Y es que porque el gozo realmente de Jehová, pues sabemos que es nuestra fuerza, y sabemos que el pueblo se sintió triste por todo lo que ya estaba aconteciendo en ellos. Estaban conscientes que habían pecado y que pues eso les estaba trayendo tristeza porque no habían podido cumplir todo esto. Pero también andaban en gozo porque
sabían que la palabra del Señor ya estaba actuando sobre sus vidas, que el Espíritu de Dios estaba haciendo esa gran obra en ellos y que les sería pues de gran bendición, ¿no? Y es que podemos ver que es cuando tú te has apartado del pecado y estás siendo obediente a Dios, sabemos que empieza a trabajar el Espíritu de Dios en tu ser y te empieza a apartar de esas malas cosas que tenemos como seres y empieza realmente a realizar una obra real y grande en ti. Pues a veces dice uno, pues nuestras emociones no las podemos controlar, podemos expresarnos nuestras emociones en un momento dado cuando estamos sintiendo esa convicción por la palabra del Señor y les digo, pues ya nos mostró el Señor cuántas emociones podemos tener y una de ellas dice cuando hay tristeza, ¿no? Y a veces cuando no queremos hacer las cosas en el Señor, nuestras emociones nos dicen o nos ganan, puede haber tristeza, puede haber flojera, pero aún así, dice uno, es más la fuerza de voluntad de Dios hacia nuestro ser que podemos, dice uno, hacer las cosas a veces sin ganas de hacer, pero el Señor nos pide eso. Entonces, pues los invito a que todas las cosas los hagamos de buena manera. Amén. Ahora vayamos al 12 que dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, aquí ellos, pues dice uno, se fueron alabando a Dios primeramente, estaban alegres, felices y estaban obedeciendo a lo que les estaba mandando el Señor. Y es que también pues iban alegres y contentos porque habían tenido una buena explicación y habían entendido y habían interpretado bien la palabra de Dios. Les digo, ellos habían entendido que pues eran pecadores, pero que también estaban entendiendo que el Señor les estaba perdonando, que si ellos cumplían como dice su palabra, ellos estaban realmente o iban a ser realmente perdonados de todo lo malo que habían estado haciendo. Pues era una dulce sensación realmente de gozo, ¿no? Y es que realmente esperamos siempre los maestros que los estudios bíblicos que se transmiten y que se dan les hagan felices. Ese es el primer propósito, que entiendan, comprendan la palabra del Señor, que va a haber un cambio en su vida y sé que todo esto les va a traer alegría a sus corazones. Esa es por la razón por la cual dice uno, pues los maestros que se dedican a preparar los estudios, el pastor, todo eso, primeramente como líder maestro, pues es de gran gozo, dice uno, preparar la palabra del Señor, que es lo que nos habla, pero otro de los puntos es llevarle la palabra de Dios a todos para que cause ese efecto en la vida de cada uno, que no haya desaliento, que siempre estén gozosos de escuchar la palabra del Señor. Y sabemos, y lo hemos escuchado muchas veces, trae gozo y alegría. Y es que debemos de entenderlo realmente, que es la palabra del Señor siempre nos trae gozo, lo vimos en el estudio anterior, porque realmente nos trae gran gozo, alegría, paz, tranquilidad en nuestras vidas, realmente, pero eso, todo eso, al estarla estudiando, debemos estarla escuchando y comprenderla, se debe de demostrar realmente que hay un cambio cuando la escuchamos. Puede ser que la escuche uno en su casa o cuando va uno a la iglesia, que realmente todo lo que nosotros llegamos a escuchar y a comprender, que se vea un cambio en la vida real de nuestras vidas. Ese es el mayor deseo como maestro, que se gocen y haya un cambio verdadero en sus vidas. Amén.
Vayamos ahora al 13, que dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y el estudio, dice uno, inicia con la ley de Dios que les dejó puestas, ¿no? Y son mucho, se les pidió que fueran los dirigentes, los altos mandos del pueblo, del sacerdocio y de las familias. Era para seguirse instruyendo, ¿no? Seguir aprendiendo. Y pues aquí ellos estaban mostrando realmente un interés muy bueno y genuino, porque ellos tenían que aprender de la palabra de Dios. Ellos estaban comenzando nuevamente a entender la palabra de Dios después de muchos años, ¿no?, de cautiverio de 70 años. Entonces ellos ya tenían que actuar y estaban entendiendo y tenían que obedecer, porque pues ya estaba el Espíritu de Dios haciendo esa gran obra de transformación en sus vidas de ellos. Y aquí dice, ¿no?, claramente que se reunió sacerdocio, el pueblo, o los líderes del pueblo y los líderes de las familias, porque ellos estaban entendiendo la gran responsabilidad de que ellos tenían que aprender la palabra del Señor para después llevarla a la gente que tenía a su lado. Entonces debemos de entender y saber que no nada más es únicamente del sacerdocio de entender y comprender la palabra, sino de todo, dice uno, de líderes, de las familias, todos aquellos que liderean un grupo de personas. Y decimos todos porque aquí dice uno, si empezamos desde la iglesia, podemos decir que es el pastor, pero de ahí hay líderes y de ahí viene la gente, los hermanos que son padres de familia, que tienen a su cargo su familia, a su esposa, a sus hijos. Realmente dice uno, es de gran responsabilidad lo que tenemos en las manos de parte de Dios, lo que Dios nos da para que nosotros podamos mostrarlo, que no haya negligencia de parte nuestra, debe de haber obediencia a su palabra. Entonces sabemos que si nosotros no la llevamos como el Señor nos los pide, estamos afectando no nada más mi vida propia, sino estamos afectando a la demás gente que nos... Llámese familia, puedes afectar a tu esposa, a tus hijos, hasta a tus nietos. ¿Por qué? Porque si ya tienes nietos, dice uno, toda la afectación sale. Los que son líderes están llevando afectación a la gente que pudieran detener a su cargo. Y el pastor, pues ni se hable, ¿no? Es de mayor su responsabilidad, porque pues él, dice uno, todas sus ovejas, hay ovejas, corrales, dice uno, que son pequeños, hay otros que son bastante grandes. Entonces, imagínense qué responsabilidad tiene. Entonces, como buen varón, líder, o familia, o cabeza de familia, pues realmente no sé, es una gran responsabilidad. Entonces, por eso se debe demostrar un buen ejemplo del querer siempre aprender de la palabra del Señor. Dice uno, somos los primeros que debemos estar presentes. Dice uno, firmes y adelante, y debemos ser los primeros en estar ahí formaditos para querer y aprender de la palabra del Señor. Porque ya, la verdad, cuando hay ignorancia por parte de los líderes, del pastor, les digo, se llega a afectar a muchísimos hermanos. Entonces siempre busquemos eso, el estar estudiando la palabra del Señor para que nosotros tengamos una buena respuesta que dar hacia los que tenemos a cargo. Amén. Vayamos del 14 y 15, que dice la palabra del Señor. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Y aquí hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, y arrayán de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito.
Y aquí en estos dos versículos, pues la palabra del Señor nos está mostrando dos palabras que son importantes y que debemos de conocer un poquito más a fondo, y vamos a buscar imitarlas. Y es que dicen que hallaron. Del verbo, dice uno, del verbo hallar. Y aquí dice que significa descubrir con ingenio algo, hasta entonces desconocido. Ver, observar, anotar, descubrir la verdad de algo, dar con alguien o algo que se busca. Conocer, entender después de una reflexión. Y pregón significa promulgar o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Entonces el Señor, les digo, siempre sabía qué es lo que quería para su pueblo y cómo debería de hacerse. Entonces cuando tú llegas a sentir ese gozo al escuchar la palabra del Señor, ¿qué empiezas a sentir? Empiezas a sentir un interés hacia ella, ¿no? Siempre hay un interés de querer descubrir, dicen, el hallar. Entonces hay que buscarle. ¿Qué es lo que tiene para nosotros el Señor? Estudiarle. Y al hacer esto de ese interés que empieza a haber, hay un cambio real en tu persona. Y eso, pues dice uno, a quién puede decir que es malo, ¿no? Ahora yo te puedo decir, ¿tú has sentido ese interés por la palabra del Señor? Si ha sido así, entonces has buscado en la palabra del Señor. Te ha llevado a escudriñar la palabra del Señor. Y si ya lo has hecho, ¿qué has encontrado y qué necesitas hacer con lo que el Señor te ha hablado? Y si ya lo has encontrado, ya te ha dado una respuesta el Señor de lo que Dios te ha pedido a través del escudriñar sus palabras. Yo te invito, hermano, que no tardes en obedecerlo. Amén. Porque el Señor te habla muchas veces, pero a veces dice uno, ay, me habló, pero yo no quiero. Espérame tantito, Señor. Y entonces, ¿para qué escudriñar su palabra si no quieres ser obediente? Entonces, eso es lo que debemos de buscar. Debemos de ser congruentes. Yo quiero buscar, pero no voy a buscar respuestas a mi conveniencia, sino ser obediente a lo que el Señor nos ha descubierto de su palabra. Amén. Y ahora vayamos del 16 y 17 que dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y pues aquí ya nos menciona, ¿no? Ya el estar festejando, y pues fue una celebración de la fiesta de los tabernáculos. Sabían que ellos en tiempo de atrás, dice uno en Génesis, que no habían entendido todos los... les estaba tratando de recordar el Señor con esta festividad, que el Señor había mostrado su amor, su paternidad, cuidado y protección hacia su pueblo, desde que lo sacó de Egipto hasta Canaán, ¿no? Tenían que ellos, dicen, de recordar todo eso, esa protección que el Señor les había dado y esa dirección que los llevó a andar en el desierto y los llevó por buen camino, con señales que vagaron mucho tiempo y que siempre el Señor estuvo protegiéndolos y lo seguirá haciendo. Tú sabes que el Señor nunca nos ha mentido, Él nos va a seguir guiando, Él nos va a seguir cuidando.
así como lo hizo el pueblo, mientras obedecían, Dios nunca se apartaba de ellos y los guiaba. Sabemos que es lo mismo en estos tiempos, porque Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios de ayer, de Abraham, de Jacob. Lo mismo es el Dios de ahora, de nosotros. Y va a ser el mismo Dios en 2, 3 siglos más adelante. Él no va a cambiar. Y era momento de que ellos pues, sintieran y recordaran esos orígenes del lugar donde ellos pues provenían, ¿no? Y aquí pues lo vemos, porque aquí en estos días de Nehemías ellos estaban obedeciendo a la ley que Dios les había dado y estaba realizando nuevamente este acto de obediencia, recordando eso de lo que Dios había hecho, y pues dice uno, ellos creyeron en esto y por eso lo estaban. Y sabemos que el obedecer, el creer y en obedecer la palabra de Dios trae gran bendición a nuestras vidas. Y es todo eso, les digo, realiza, pues es un acto de obediencia que debemos demostrar en nuestras vidas. Ese cambio verdadero se va a observar en la gente que tenemos a nuestro alrededor. Sabemos que a muchos no les gustará el cambio porque les gusta el mundo y ellos son felices arrastrándote al mundo. Pero a muchos otros también les agradará porque saben que hay un cambio verdadero en tu vida y que te está llevando por buen camino. Entonces, pues, dice uno, tú eres libre de escoger hacia qué lado te vas, pero tú sabes que hacia el lado del Señor, que es un camino recto, te va a traer de gran bendición. Amén. Y vayamos al 18, que dice así: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Y aquí para terminar, ¿no? Terminaron y dice uno que Esdras leía cada día la palabra del Señor. Entonces, pues no nos espantemos a veces de decir, ay, ¿por qué hay tantos estudios, no? Porque hay todos los devocionales todos los días. Pero si aquí el Señor, como dicen, si estamos gozosos al escucharla, pues debemos. Si Dios nos los da, debemos de gozarnos porque tenemos el gran privilegio de escuchar la palabra del Señor, donde tenemos libertad de escucharla. No estamos como en otros tiempos o en otras zonas geográficas donde no se permite todavía leer libremente la palabra del Señor. Ellos se tienen que esconder, nosotros no. Entonces debemos de sentirnos dichosos al tener a alguien que nos está dando la palabra del Señor libremente. Dice, una vez estás uno en tu cama bien cómodamente, en tu sillón, descansando y puedes estar escuchándola. Recordemos, hermanos y los oyentes, ustedes que pueden leer y estudiar la Biblia, deben de experimentar esos gozo que ella trae realmente a nuestros corazones. Y esperamos que usted haga eso realmente, hermano, porque les digo, es de gran bendición. Porque si no lo hace, todo ese gozo, esa alegría, poco a poco se va a desaparecer o a desvanecer. ¿Por qué? Porque a usted realmente lo que leyó no lo obedeció, no le permitió que la palabra del Señor hiciera efecto en su vida. Entonces eso, pues dice uno, pronto se apaga, dice uno, aquí se desvanece o se va. Y entonces no permite que a su vida llegue ese efecto de gran gozo, que haya un verdadero cambio en su vida. Entonces, pues dice uno, al leerla, escudriñarla, estudiarla, debe de haber ese verdadero cambio, debe de haber ese verdadero interés en uno de la palabra del Señor. Entonces, pues yo los invito
que no permitan que se desvanezca o se borre, que cumpla el propósito real que el Señor quiere en sus vidas. Y póngase a pensar realmente en su vida y ver hasta dónde Dios ha hecho el cambio en su vida, hasta dónde lo ha llevado Dios con todo esto que le hemos invitado a escuchar y a estudiar. Se ha puesto a pensar qué cambios realmente ha habido en su vida, el antes y el después de conocer de la palabra del Señor, de conocer al Señor. Y dice uno, dentro de eso, vea qué tanto el Señor le ha dado protección, qué tanto el Señor ha habido ese cambio del antes y el después, supliendo sus necesidades, implorando su misericordia en el Señor. Y analícelo, yo les digo, analícelo muy bien, hermanos, para que vean qué diferencia hay. Y les apuesto que va a haber una grandísima diferencia en la vida de cada uno de ustedes. Sabemos que la palabra del Señor, en serio, trae un cambio muy radical en cada una de las vidas de los que han escuchado la palabra del Señor, de los que han escudriñado, de los que han obedecido. Trae mucho. Hace tiempo yo platicando con un doctor, cuando me preguntó de lo del COVID, me dice que mucha gente que sufrió de esa enfermedad fue porque físicamente estaban contaminados con tantas cosas que nos metemos. Yo antes fumaba. Si yo hubiera continuado con ese mismo ritmo de vida, en esta pandemia, tal vez yo me lo hubiera visto difícil. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba contaminado. Estaba mal físicamente. Y a partir de que yo empecé a conocer mucho del Señor, dejé vicios y empieza a haber una transformación en mi vida. Y todo esto, a la larga el Señor sabía que me iba a ayudar para que yo no sufriera esta enfermedad o este virus que atacó a nivel mundial. Porque también conocí a una persona que dice que fumaba mucho y platicando me dijo que se las vio, dice uno, difíciles, negras, porque fumaba mucho. Y a partir desde que lo atacó por primera vez, dejó de fumar. Pero dice uno, por desgracia le volvió a dar al año siguiente, pero dice uno, ya fue más, porque ya había dejado muchas cosas malas que tenía en su cuerpo. Entonces así el Señor te pide que tú veas siempre el ir haciendo ese cambio verdadero en tu vida y en todos los aspectos y principalmente en lo espiritual. Amén. Y pues como conclusión nada más, permitamos que el Espíritu de Dios trabaje realmente en nosotros, que andemos en verdad en nuestra nueva vida, porque saben que creemos en el Señor, nueva vida tenemos, nuevas criaturas somos, y que podamos dar a través del descubrimiento de la palabra, nosotros podamos dar siempre una respuesta acertada de lo que nos pide el Señor, y que tomemos con gozo todas las palabras que el Señor nos envía diariamente, y que podamos ser buen ejemplo hacia los demás. Amén. Y hemos concluido, hermanos, pues vamos a terminar con una oración. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias por estos hermosos momentos que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que el tener en tu palabra nuestros corazones, Señor, nos va a permitir, Señor, dejar muchas cosas que tú no quieres que hagamos. Gracias, Señor, porque también pones gente a nuestro alrededor, Señor, a nuestro cargo, y que debemos nosotros, Señor, darle ese buen ejemplo a todos. Que, Señor, tú nos permitas seguir dando la lucha, Señor, con gozo. Sabemos que la tarea no es fácil,
que nos puede, dice uno a veces, quitar muchas cosas, pero Señor, son cosas de este mundo y que realmente no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es darte a ti esa una buena respuesta como buen siervo quieres que seamos. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y lo pongo, Señor, todo en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Y pues nos vemos el día de mañana, ahora sí, primeramente Dios, hermano.